Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Hay una fuerte especulación por el precio del dólar en Bolivia. ¿Qué está pasando con la economía de nuestro país? La especulación en el mercado informal hace que el dólar ya se venda hasta a 7.1 bolivianos. El Banco Central de Bolivia asegura que las ventas son normales y que las divisas se cotizan hasta en 6.96 bolivianos. Pero en las calles de diferentes departamentos, esta moneda extranjera no es abundante y culpan a la especulación, pero al parecer el gobierno perdió la confianza y por lo tanto decidieron sacar sus ahorros para buscar cambiarlos con el dólar, porque se especula por una presunta inflación. Finalmente pasó lo que se temía. El precio del dólar en el mercado informal oscila entre 7.05 y 7.1 bolivianos, mientras que en las casas de cambio formales la moneda extranjera se vende en la cotización fijada por el Estado, 6.97, pero de forma limitada. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI admitía que existe una demanda inusual de la moneda extranjera a raíz de comentarios que circulan en redes sociales y opiniones de analistas. En contrapartida, los expertos sostienen que no se puede engañar al público y que esta demanda obedece a 3 medidas tomadas por el gobierno para captar dólares ante la caída de las reservas internacionales netas que llegaron a su nivel más bajo. Las políticas son la emisión del bono remesas, que busca captar los dólares que envían los emigrantes, la oferta de un mejor tipo de cambio para los exportadores y la socialización de la ley del oro, que busca monetizar las reservas en ese metal. No se puede subestimar a los agentes económicos. Esta demanda fue impulsada por las medidas del gobierno, explica un especialista, Jaime Dunn. En las consultas que hubo a las casas de cambio en Santa Cruz, se ve que el dólar se vende a los límites de precios establecidos por el Banco Central de Bolivia, BCB, y hasta en 6.97 para la compra y 6.86 para la venta. Pero los librecambistas ofertan esta divisa hasta en 7.1 bolivianos. En ambos casos, los consultados afirmaron que desde hace 2 semanas hay una demanda poco común que hace que la divisa se agote rápidamente. Incluso las casas de cambio han optado por limitar la venta de entre 100 y 200 dólares por persona o por partidas de 10 y 20 dólares. La caída de las reservas hizo que la gente busque los dólares de forma desesperada, indican las casas de cambio. Otros consultados atribuyen esta demanda acelerada a las especulaciones que se divulgan en redes que dan cuenta de una supuesta devaluación monetaria. En Yacuiba la moneda extranjera se vende por encima de los 7 bolivianos. Por ejemplo, en Pocitos, que está ubicada a metros del paso fronterizo con Argentina, el dólar está a 7.05 en la zona urbana y se comercializa a 7.02 bolivianos. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, CET, Fernando Romero, dijo que en algunas casas de cambio limitan la venta de dólares luego de que el mercado cambiario fue desestabilizado por la intervención del Banco Central de Bolivia. Este fenómeno predomina en bancos de Tarija, Bermejo y Yacuiba, que se dedican a la compra y venta de esta divisa estadounidense. Se está devaluando la moneda nacional por la oferta de un tipo de cambio a los exportadores, manifiestan. Agregó que no hay escasez de dólares en la economía boliviana y más bien existe especulación y hasta agio debido a que el dólar es una moneda muy cotizada en Bolivia. Escuchemos estas advertencias que venían ya desde antes sobre la situación económica de Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. Es Mauricio Ríos, economista. A Mauricio no lo dejamos descansar, ¿no? Por todo y por nada. No, mentira. Siempre por asuntos que son muy importantes,
lo convocamos y tengo que agradecerle porque siempre acepta conversar con nosotros. Queremos que nos haga una nueva lectura de la coyuntura económica que estamos viviendo en Bolivia, porque hemos estado recibiendo noticias en las últimas semanas, en los últimos días, sobre todo incluso en esta semana, que nos llevan a la preocupación, ¿no? Nosotros consideramos que no son buenas señales, pero ya nos los dirá ahorita Mauricio Ríos, que es el experto en la materia. Muy buen día, querido Mauricio. Gracias, como siempre, por aceptar conversar con nosotros. ¿Cómo estás, estimada Maggie? Buenos días, el agradecido soy yo. Encantado de estar siempre en tu programa, aceptando las invitaciones que pueda, en la medida de nuestras posibilidades. Mauricio, ya en las dos últimas conversaciones que hemos tenido con vos, el panorama no era halagüeño, ¿no? Habían muchas complicaciones, la realidad económica del país, que no se puede, por supuesto, desprender de lo político, no nos estaban permitiendo tener buenas perspectivas. Recuerdo al cerrar el 2021 y al arrancar con el 2022. Han habido noticias en los últimos días, el tema del alza del precio del petróleo, la dificultad que está teniendo el gobierno de Bolivia para colocar sus bonos soberanos, bueno, el impacto de la pandemia que todavía continúa generando complicaciones en todas las economías, sobre todo en economías como las nuestras. Y no se puede, digo yo, desprender de lo político, ¿no? Lamentablemente el gobierno continúa con esta apuesta de persecución política. Estamos viendo en estos días lo que ha ocurrido con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lo que está pasando con el ex dirigente cívico de Potosí, también es preocupante. ¿Cuál es tu lectura, considerando sobre todo estas últimas noticias, Mauricio? Bueno, Maggie, que las cosas se están complicando. Bueno, antes, que me da mucha pena haber tenido razón durante tanto tiempo y que tan poca gente haya reaccionado y además haya actuado en consecuencia. Las advertencias han sido hechas con cada evento que humildemente he creído importante, sobre todo respecto de la economía. Y lo que estamos viendo ahora mismo es la confirmación de todos los problemas que advertí que vendrían. Bueno, no voy a empezar a enumerarlos, pero lo que estamos empezando a ver ahora mismo es el inicio de un escenario muy, muy complicado para el país, derivado fundamentalmente de la economía y del agotamiento absoluto del modelo económico. En otras oportunidades dije que la pandemia era un factor agravante de los problemas que tenía la economía, más no el causante de la crisis. El gobierno se ha empeñado en tratar de decir que el problema fue el gobierno de Yanine Áñez, que lo arruinó absolutamente todo, básicamente porque dejó de gastar X cantidad de dinero. Cuando en realidad, más bien, el gobierno de Yanine Áñez sí hizo algo bien, fue recortar el gasto y redirigirlo hacia aquellos sectores donde era urgente gastar para poder encarar la pandemia. Sin embargo, y aquí entramos a los problemas en concreto que estamos empezando a ver ahora mismo, en cuanto Arce toma el poder o alcanza el poder, gana las elecciones, trata de emitir bonos soberanos por $3,000 millones, entre otras cosas, para cubrir al menos el 50% del presupuesto del 2021. Y no lo consiguió. No logró emitir en el primer trimestre, como tenía programado, emitir ese dinero. Y por tanto la ejecución presupuestaria del año pasado, el 2021, fue apenas del 50%. Yo celebro en todo caso que el gobierno central no haya tenido la misma capacidad de gasto que ha tenido desde el 2006 gracias a los precios del petróleo. Como tú muy bien decías, el precio del petróleo se ha incrementado ahora mismo y va a seguir incrementándose. Hay algunos expertos que dicen que el petróleo puede incrementarse incluso hasta los $150 y además de manera sostenida. La anterior semana, el precio del petróleo ha sobrepasado los $95 el barril de petróleo. El West Texas Intermediate, que es
el precio al cual se refieren, al cual estamos anclados nosotros. La referencia para Bolivia es el West Texas Intermediate y no el Brent, que es más para Europa. Bueno, en la medida que más se incremente el precio del petróleo, más problemas va a tener Bolivia porque tiene cada vez menor capacidad de producir gas y por tanto combustibles como diésel, gasolina y demás, y por tanto va a tener que importarlos. Ahora va a tener que importarlos además a precios internacionales. Entonces el gobierno está cada vez más nervioso en ese sentido. No es que tiene mayor capacidad de gasto a medida que se incrementa el precio del petróleo como en el pasado no muy lejano, sino que ahora va a tener que gastar para tratar de cubrir un déficit energético cada vez más creciente. Y para peor, el problema está en que si se sigue en este ritmo, vamos a tener que importar gas natural para el consumo interno tan pronto como en 2030, Maggie. Ni siquiera para tratar de cumplir contratos de exportación a Brasil o Argentina. Estamos con muy serios problemas y claramente son estructurales, no son coyunturales, no son simplemente pasajeros. Entonces, ahora mismo estamos tratando de emitir $2,000 millones en bonos soberanos, y ya no para el gasto del presupuesto del año, sino, más bien sí para el presupuesto del gasto del año. Antes era para infraestructura y demás, que de repente tenía alguna rentabilidad. El problema es que no estamos pudiendo pagar los vencimientos de los primeros bonos soberanos que emitimos hace ya 10 años, que se vencen en octubre de este año, 500 millones, otros 500 millones en 2023, otros 1,000 millones y más incluso el 2028 y demás. Bueno, el asunto es que si ahora mismo no podemos emitir esos bonos soberanos, finalmente nos quedamos sin financiamiento, no podemos pagar los bonos soberanos viejos, antiguos, y ahí podríamos estar jugando con la solvencia del país y ya no solo con la liquidez. Es decir, podríamos estar entrando en un escenario de default al estilo argentino. Espero estar equivocado, pero las advertencias van en ese sentido también. Bolivia está argentinizando cada vez más rápido su economía y el escenario es muy similar al que tuvo Macri alrededor de las PASO de 2016. Es decir, espero que no hayan corridas, espero que el gobierno empiece a lanzar mensajes con un tono un poco más conciliador, que detenga la persecución política, porque si hay algún momento en el que más confianza va a necesitar del público para poder controlar la situación, es ahora mismo, estimada May. El sistema bancario y financiero, por mucho que digan lo contrario varios analistas, colegas, yo digo que es muy frágil ahora mismo, derivado de todos estos problemas, y que hay que tenerse a las consecuencias, y tan sencillo como eso. No me animo a decir muchísimo más, pero hay que tener mucha cautela con todo lo que se dice ahora mismo y cómo se empieza a manejar las cuentas incluso a corto plazo. Un panorama preocupante. Lo que más me angustia, Mauricio, es que no es por falta de señales, no es por falta de advertencia. Hay una tosudez, y lo hemos visto, ¿no?, en el gobierno central, en el partido de gobierno, de seguir manteniendo y defendiendo su modelo económico, que me gustaría mucho, si vos lo podés resumir, graficar, para que la gente lo tenga bien claringo. Pero además, algo que has tocado que parece que no tuviera nada que ver, porque vamos a meter la política en la economía. Bueno, porque se trata de confianza. Ya hay un problema de falta de confianza en las instituciones del Estado, ¿no?, y también en el gobierno. Pero el gobierno tampoco ha dejado de lado su discurso de confrontación, el famoso relato del golpe de Estado, y es más, como lo decía, con persecuciones de hecho, ¿no? Está aquí el tema del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, está el de Marco Antonio Pumari, que está preso Marco Antonio, está el tema del expresidente Yanine Áñez, en fin, no hay señales que nos permitan decir el gobierno está tomando conciencia de cuál es la gravedad, porque ¿qué caminos
le quedan en este momento al gobierno central, que es prácticamente el que controla todo y que concentra todo, para prever que no ocurra lo que ha tenido que vivir Argentina por no tomar decisiones o corregir el rumbo a tiempo, Mauricio? Sí, correcto. Bueno, mira, primero, respecto del modelo, ¿por qué está agotado? Porque se basa fundamentalmente en el gasto público y está orientado a crecer en el corto plazo. Lo contrario sería orientar la economía a largo plazo para generar valor y ofrecer productos y servicios al resto del mundo, exportar lo más posible. Esa es la mejor manera de generar valor. Atraer capital privado, fundamentalmente tener la economía más flexible posible o más económicamente libre posible, y no hay otra manera. Ahora mismo no hay cómo financiar el modelo de gasto que tenía el gobierno. Esos son uno de los principales motivos, además, por los cuales no vamos a crecer como muchos están esperando, debido a las expectativas que el propio gobierno ha creado alrededor del crecimiento y cuáles son los fundamentos del crecimiento. Una vez que se nos termina el financiamiento, no hay cómo seguir gastando y por tanto no hay cómo seguir creciendo. Entonces, las riendas ahora mismo las tendría que tener el sector privado, y no me refiero a las cámaras y federaciones de empresarios ni nada, sino tú y yo, por ejemplo, el público en general. Ese es el sector privado. Los informales, los formales, en el alto, el Plan 3000, todos somos sector privado. Mientras no trabajemos con o para el Estado necesariamente, no formamos parte del sector público necesariamente. Entonces, el problema que estamos teniendo ahora mismo es fundamentalmente de financiamiento. Por cierto, algo que no había mencionado más temprano es que las reservas del Banco Central son de apenas 1.441 millones en divisas, es decir, la parte más líquida, la parte que nos permitiría capear cualquier eventualidad, sobre todo en el sistema bancario y financiero, y bancario, insisto. Y pues bien, el problema es fundamentalmente ese. El gobierno no tiene alternativas y no tiene financiamiento más que incurrir en un ajuste muy fuerte, como aquel que tenía que hacer Mauricio Macri cuando asumió el gobierno en Argentina. El gobierno de Mauricio Macri evitó hacer el ajuste, prefirió aplicar gradualismo, es decir, trató de reducir el déficit fiscal de manera gradual, y el tiempo no le alcanzó, y además se equivocó con la estrategia del gradualismo incluso. A Macri no le quedaba alternativa más que implementar un plan de shock, es decir, reducir el gasto de manera decidida en un solo día, y además otorgarle o devolverle, que el Estado le devolviera atribuciones y competencias al sector privado para que fuera él el que se encargara del crecimiento de largo plazo en Argentina. El temor por el cual hizo todo esto Macri es que la gente terminaría incendiando el país, porque sabrás tú que el presupuesto anual de la Argentina tiene destino, buena parte del presupuesto tiene un destino en planes sociales en Argentina. Hay mucha gente que no trabaja en Argentina y que recibe planes sociales del Estado, es decir, del contribuyente al mismo tiempo. Entonces Macri pensaba que todas las personas que reciben planes sociales, que no son pocas, iban a terminar incendiando el país, y que además iban a quedar sin empleo el otro buen tanto que trabaja para el aparato público. Es muy similar a lo que está sucediendo ahora mismo. El gobierno de Arce tendría que incurrir en un ajuste muy fuerte. Se le terminó el tiempo del gradualismo, no solamente que se le terminó, sino que no hizo absolutamente nada para reducir el déficit fiscal, porque para eso tendría que haber recortado básicamente el gasto, y además de manera decidida. Pues el tiempo se ha terminado y no le quedaría más que incurrir en un ajuste muy fuerte, preferiblemente de shock. ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce? Despedir una cantidad inmensa de empleados públicos, de empresas improductivas, lógicamente, que son la gran mayoría, por no decir todos, y además también un buen número de empleados burocráticos que trabajan en ministerios que han crecido, que se han hipertrofiado con el pasar del tiempo.
tengo entendido que la cantidad de empleados públicos que tenemos ahora mismo está entre 500,000 y 550,000. Eso es muchísimo más, y es decir, la cantidad, el ritmo al que ha crecido el aparato público, sobre todo burocrático, es alarmante. Y pues yo empezaría por ahí, estimada May, es decir, si se quiere salvar la economía del país para que no se termine incendiando de todas maneras un poco más adelante, hay que cerrar empresas públicas improductivas para empezar, porque son ellas las que explican buena parte del abultadísimo déficit fiscal. Y cierro con este otro dato, estimada Maggie. Standard & Poor's, que es una de las 3 calificadoras más importantes en el mundo, calificadoras de riesgo, acaba de decir que no le va a reducir la calificación de riesgo a Bolivia, pero que sigue con la perspectiva negativa que le dio la última vez. Y ahora mismo, además, ha añadido a sus preocupaciones ya no solo el elevado déficit fiscal y el elevadísimo y cada vez más grande y abultado nivel de la deuda, sobre todo pública, tanto interna como externa, sino que además le preocupa algo que habíamos dicho en un principio, es decir, la incapacidad que tiene Bolivia para seguir produciendo hidrocarburos, que ha sido la base del gasto que ha tenido el gobierno desde que ha asumido el poder en 2006. Así que imagínate el tamaño del problema que tenemos, estimada May. Es muy complicado, y además ha advertido, con esto sí cierro promesa, Standard & Poor's ha advertido que podría haber sí una rebaja de calificación entre los próximos 6 a 12 meses. ¿Qué significa una rebaja de calificación? Tener todavía menos posibilidades de conseguir financiamiento en el exterior. Si eventualmente terminamos recurriendo al FMI, eso significaría, entre otras cosas, una derrota política muy grande para el movimiento al socialismo, así como lo fue para Mauricio Macri. Acuérdate que Mauricio Macri, cuando asumió el gobierno en Argentina, eliminó el cepo cambiario, es decir, las restricciones a la compra de dólares, depósitos y demás, y cuando se fue del gobierno por haber fracasado con el gradualismo, dejó implementando nuevamente el cepo cambiario, es decir, el dólar blue. En mi muy humilde criterio, nuevamente digo, espero estar equivocado, pero yo creo que no va a haber devaluación cambiaria, pero que sí va a haber dólar blue en Bolivia, un dólar paralelo, y además con una brecha muy grande. Es decir, vamos a seguir manteniendo el tipo de cambio fijo de manera artificial durante mucho tiempo. Espero que para bien, pero una vez que implementas ese tipo de medidas, podría no tener fin, como en Argentina justamente, y terminaron volviendo los kirchneristas o el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista a Argentina, y no hay cómo deshacerse de él ahora. Lo mismo está sucediendo en Bolivia. Ahora, claro, queda bastante claro, valga la redundancia aquí, de que en este momento has dejado bien establecido, se acabó el tiempo para poder hacerlo de manera gradual, ¿no? De tomar decisiones y medidas de manera gradual. Al gobierno del presidente Arce no le queda otra que tomar ya medidas de shock. Estamos hablando de reducción del gasto público, y eso implica cierre de empresas deficitarias, pero hemos visto que el presupuesto general del Estado presentado para 2022 más bien le ha aumentado presupuestos a estas empresas que ya están siendo observadas desde hace tiempo. Veo ahí no sé, no me lo imagino a Arce dando un pie atrás, un paso atrás en eso. ¿O vos qué decís? No, difícil, porque la economía es todo un sistema, ¿no es cierto? No es que Arce pueda ajustar una perilla por algún lugar para tratar de que la otra no se desajuste eventualmente. Es toda una maquinaria, y cuando ajustas una de estas tuercas, pues afecta al resto de la maquinaria. Es como un auto. Sí, básicamente eso. Habría que cambiarle el motor al auto que tenemos. Ese es el principal problema. Ya no podemos seguir dependiendo de los precios internacionales del gas para que además la gente dependa del gobierno o de las ganas del gobierno de gastar o no en su sector.
la economía del país tiene que depender de la capacidad que tenga para atraer inversión privada extranjera y que sea ella la que se encargue, el sector privado, de generar valor a largo plazo en el país. Ya no podemos seguir esperando que Arce simplemente cambie de opinión y diga a partir de hoy vamos a dejar gastar, porque de eso depende la economía. Depende enteramente del gasto y el gobierno realmente cree que es el gasto el que genera crecimiento. Efectivamente puede que lo haga, pero a muy corto plazo. Pero ya tenemos 15 años de movimiento al socialismo en el poder y el modelo se agotó. Ya ni siquiera, ojo con esto, Maggie, ya ni siquiera con la caída de los precios internacionales del petróleo el 2014, sino mucho antes. La desaceleración empieza a mediados del 2013. Ya hablamos de esto en otros contactos que hemos tenido. Eso es fundamentalmente porque la economía no genera valor. La única instancia que genera valor, los únicos que son capaces de generar valor en una economía son el sector privado, innovando, emprendiendo, atrayendo capital, generando valor, solucionando problemas para los demás, encontrando soluciones, ofreciendo soluciones para gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio, ¿no? De una rentabilidad. Lo que hace el gobierno es simplemente gastar, gastar, gastar y generar un nivel artificial de riqueza, una sensación de riqueza que realmente no existe y que eventualmente tenemos que pagar. Es como si hubiéramos adelantado consumo futuro y ahora tenemos que pagarlo. Ha llegado el momento de pagar la cuenta. Y lógicamente las cuentas vienen en proporción a la magnitud de derroche que hemos tenido, o incluso más, porque son con intereses. No hay mejor ilustración de los problemas que estamos teniendo ahora mismo que la imposibilidad de conseguir financiamiento mediante la emisión de bonos soberanos para pagar deuda antigua. Es como si estuvieras tratando de pagar con tu tarjeta de crédito el crédito que asumiste para comprarte tu auto hace 3 años. Es decir, esto se acelera, se abulta y eventualmente el banco va a ir detrás tuyo para que pagues la deuda, tanto del auto como de la tarjeta de crédito. Y para eso vas a tener que empeñar la casa, solamente por haber tenido un auto. Esa es básicamente la idea detrás de todo el problema que estamos teniendo ahora mismo. Mauricio, ¿qué implica o qué consecuencias traería el que el gobierno no logre colocar estos bonos soberanos que está ofreciendo? 2.000, si no me equivoco, 2.000 millones de dólares. Lo que estamos haciendo ahora mismo ya no es jugar con problemas de liquidez, no es que tenemos falta de liquidez solamente, sino que ahora estamos empezando a jugar con problemas de solvencia. Es decir, si terminamos teniendo la mala suerte de no poder pagar los bonos soberanos antiguos, vamos a entrar en default, estimada Maggie. Y hablar de default... Para que la gente entienda qué es default. No poder pagar tus deudas, no tener de dónde pagar tus deudas aunque vendas tu casa, porque puedes entrar a una renegociación con el banco eventualmente, si demuestras que tienes algún activo para respaldar aquellos compromisos que asumiste en un principio con el contrato. Ahora mismo ya no te alcanza ni la casa para pagar tus deudas. Ese es básicamente el problema. Entonces, la cadena de sucesos que le vienen a un default, a la posibilidad de que no podamos pagar la deuda, es justamente como en Argentina. Espero una vez más estar equivocado y estar simplemente siendo demasiado alarmista, pero sucederá como en Argentina. Existe la posibilidad de que existan controles de capitales. Quien más dólares necesita ahora mismo es el gobierno, y quien más dólares tiene ahora mismo en el país es el sector privado. Existe la posibilidad de que, aunque no sean dólares inmediatamente disponibles, quien más dólares tiene ahora mismo son las AFPs, es decir, es el sector privado. El ahorro del privado está siendo administrado todavía por las AFPs. Es donde más dinero hay ahora mismo. No es de libre disponibilidad, para que la gente lo entienda, es dinero de la gente, es ahorro de la gente. Existe la posibilidad, como en Argentina alrededor del 2008 o 2009, no me acuerdo exactamente, en la que se confiscó el ahorro de los ciudadanos. Es decir, ya no van a tener jubilación. Lo poco que puedan tener ahora mismo se lo podrían confiscar.
puede suceder como en Chipre también, alrededor del 2012 o 13, si no me acuerdo exactamente, en que el gobierno decidió confiscar depósitos a quienes más tenían, con el argumento absurdo de que se trataban de cuentas de mafiosos croatas e italianos y demás, no sé qué tonterías, pero esos eran los argumentos, pero finalmente lo terminaron haciendo. Confiscaron parte de depósitos de quienes más tenían, pero eventualmente nos puede afectar a todos, a quienes menos tenemos también, al Carlitos de la esquina, a la persona que tiene 8 apellidos y tiene sangre azul y tiene incluso privilegios otorgados por el propio gobierno. Nos puede tocar a todos. Vamos a tener dificultades podríamos llegar a tener dificultades para conseguir dólares en la propia calle. Alguna vez que yo he viajado a Buenos Aires y todavía regía el cepo cambiario, vender dólares era toda una aventura. Uno se metía en una cueva, caminaba unos pasillos sumamente largos para que las autoridades a uno no lo pillaran y demás. Es sumamente complejo. Hay que preguntarle a cualquier argentino cuál es el escenario con dólar blue o con cepo cambiario. También existe la posibilidad de que haya controles de depósitos, aunque sea parciales. También existe la posibilidad de que haya dobles bandas cambiarias, triples bandas cambiarias, y que haya que estar pendiente de cuánto está cotizando de acuerdo a lo que se le ocurra al gobierno, un día o 2 días o cada hora incluso. La cadena de sucesos puede ser muy rápida, puede ser impensada, insospechada y además fíjate tú que a esto hay que sumarle todo el autoritarismo por el cual se está caracterizando, el abuso de poder por el cual se está caracterizando el régimen de Arce Catacora y el movimiento socialismo en conjunto. No sé qué pueda suceder. Dicen, aquí ya estoy especulando mucho, puede que esté llegando muy lejos, pero sirve también. Arce Catacora parece que no se encuentra bien de salud. Siguen habiendo problemas con la DEA y la cantidad de problemas por el lado político también que hay que considerar en este escenario, estimada May, es sumamente difícil de manejar para el gobierno. Por eso, volviendo al principio, por lo menos el gobierno debería estar empezando a abandonar la persecución política. Me imagino que la persecución política más bien debe ser justamente para curarse en salud, preveyendo de que ante cualquier eventualidad con la economía no se revele algún líder político, como desde la Juventud Cochala, que ahora mismo está en prisión preventiva también, hasta Yanine Áñez, que también se encuentra en prisión preventiva por ya casi un año, ¿no? Y que ahora mismo se encuentra en huelga de hambre, para quienes no sepan en el exterior, porque esto también lo van a ver en el exterior. Entonces, estimada Maggie, espero no haberte pintado un escenario demasiado oscuro, pero es así como yo lo veo e insisto en decir, lamento, qué pena haber tenido tanta razón durante tanto tiempo. No es por presumir, pero es la verdad, es la realidad, y si la gente no ha tomado recaudos en función de las advertencias que se hizo ya hace un tiempo, pues que lo haga ahora mismo, estimada Maggie, porque mañana pues es demasiado tarde. Es muy serio lo que estamos empezando a ver. Sobre este último punto, sobre las advertencias, recuerdo que uno de los consejos era corte todos los gastos que son superfluos, ¿no? Tenga sus deudas en bolivianos, en fin, sus ahorros en dólares, recuerdo muy bien algunas. Eso ha cambiado ahora. Para ir cerrando ya nuestra conversación, siempre pensando en la gente, 2 consultas. Primero, ¿cuáles serían las nuevas advertencias hacia la gente, considerando estos consejos que ya habías remarcado en más de una oportunidad, ¿no? Y en lo que coincidís también con otros economistas? Y lo segundo, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde las otras instancias, para arrancarle al gobierno de Arce medidas que están todavía a tiempos de ser tomadas? Empiezo sobre el final, que ya es sobre el ámbito político. Sobre el ámbito político no me pronuncio, estimada Maggie, respetuosamente lo digo. Yo no soy un hombre de política, me genera urticaria la política. La sola idea de reunirme con políticos para mí es un problema.
y no por prejuicios, sino por experiencia propia. Afortunadamente, cuando era muy joven, escarmenté mucho, muy pronto, rápido, y la saqué barata. Es decir, me di cuenta de quién era quién y cómo funcionaba el asunto. En fin, eso por un lado. Las advertencias para quienes no puedan invertir en el exterior, porque podemos entrar en ese asunto ahora mismo. Para quienes no pudieran invertir en el exterior porque se necesita mucho dinero, lo que tú misma ya dijiste, tratar de ahorrar en dólares lo más posible, recortar el gasto de manera decidida, no gastar en cosas que no se necesita realmente. No me apuraría ni un solo día en pagar deudas en bolivianos. Tal vez consideraría deshacerme de deudas denominadas en dólares y volviendo a quienes sí pueden invertir en el exterior, que traten de hacerlo contratando vehículos legales de inversión que les permita lograr eficiencia fiscal por un lado y al mismo tiempo cuidar la sucesión familiar. La idea es invertir a largo plazo además en instrumentos seguros. Yo recomiendo humildemente interesarse mucho por la renta variable, por sectores cíclicos, por commodities, justamente respondiendo a la situación del incremento sostenido del precio del petróleo, entre varias otras cosas. Y pues no mucho más, estimada Maggie, es eso, no me atrevería a decir mucho más. La verdad que preocupante, considerando sobre todo la coyuntura, ¿no? Una coyuntura de crisis sanitaria, de pandemia, de dificultad para trabajo. Mucha gente ha perdido trabajo, ha cerrado sus negocios o ha tenido recorte de su salario, y los gastos se mantienen, digo, los gastos fijos, ¿no? La escuela, es más, han aumentado los gastos en salud, en fin. Yo te agradezco que hables con mucha honestidad, y yo creo que es importante que hablemos las cosas claras como son, porque de nada nos sirve seguir con el síndrome de Shakira, que le dicen, ¿no? Ciego, sordo y mudo. Sí, exacto. O como el del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra. Para cerrar ya de verdad la conversación y despedirnos, un último mensaje tuyo, por favor, Mauricio, que quede como un mensaje importante, no solamente en la gente que nos está escuchando, sino también que llegue de alguna medida a sectores de toma de decisión. Mucha cautela, nada más, estimada Maggie. Ahora mismo dependemos solamente de la capacidad de generación de confianza que pueda tener el gobierno sobre la gente, o al revés, la capacidad de confianza que el gobierno pueda generar en la gente para que al mismo tiempo pueda tomar decisiones importantes, si son acertadas, ¿no? Porque lo más probable es que, como ha sucedido hasta aquí durante tanto tiempo, la arrogancia y la soberbia, la borrachera de poder les impide ver mucho más allá de lo que puedan hacer por medio del gasto y demás, ¿no? Es decir, mucha cautela. No soy muy optimista, pero es lo único que queda. Ser cauteloso, tratar de hacer las cosas con convicción, sin caer en la desesperación, y pues que el tiempo diga. Si no es ahora, por cierto, Maggie, todo lo que estoy diciendo no va a ser mucho más adelante. 2022 es un año definitivo, creo yo. Gracias a ti, estimada Maggie. Sí, un año definitivo. De todas maneras, vamos a estar en contacto permanente, porque creo que vale la pena no solamente preocuparse, sino ocuparse de este tema. Muchas gracias, querido Mauricio. Esas fueron las evaluaciones y las recomendaciones de lo que se debe hacer: ahorrar en dólares, buscar préstamos en bolivianos y evitar gastos innecesarios. Romero estima que hay de 7.000 a 10.000 millones de dólares que están fuera del sistema financiero, que financian el contrabando y el narcotráfico. A corto plazo y de manera inmediata se debe levantar el ITF y ofrecer tasas de interés pasivas en dólares más elevadas, mencionaba. El exdirector del Banco Central de Bolivia, BCB, José Gabriel Espinosa, explicaba que la alta demanda es una respuesta a las medidas implementadas por el gobierno
que para él ha generado susceptibilidad en el mercado. Dijo que las medidas implementadas recientemente han hecho que la gente comience a buscar dólares que después no necesariamente vuelven a los bancos. En este sentido, dijo que ante la falta de dólares del Estado, el sector privado hizo que se sienta la escasez de esta moneda. Recordó que públicamente el gobierno reconoció que parte de las reservas se gastaron para pagar el subsidio a los carburantes. En este sentido, sostiene que la situación no cambiará si el gobierno no aclara qué hará con el subsidio de la gasolina y el diésel. El economista Germán Molina sostiene que el Poder Ejecutivo debe ajustar sus gastos y suspender temporalmente el impuesto a las transferencias financieras ITF si quiere mantener el tipo de cambio. El Banco Central de Bolivia, consultado sobre esta situación, dijo que el dólar mantiene su cotización oficial a 6.96 bolivianos, tal como se ha fijado por el Estado. Incluso el ente emisor recordó que los bancos regulados pueden ofrecer un tipo de cambio no mayor a 1 centavo de boliviano, es decir, hasta 6.97. Desde la entidad indicaron que el sistema financiero está atendiendo con normalidad la demanda de dólares de la población. Por último, desde esta entidad indicaron que las reservas están estables y cumplen con los parámetros de organismos internacionales, cubriendo más de 3 meses de importaciones y más de 2 veces el servicio de la deuda externa de corto plazo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es preocupante o no la situación económica del país? ¿Qué opinan ustedes? Hay especulación y hasta agio por el precio del dólar en diferentes lugares del país. ¿Qué acciones debería tomar el gobierno frente a la escasez del dólar? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de toda esta información de un tema que hoy preocupa a los bolivianos.